Amigos y amigas de Saberes en las Manos, hoy vamos a preparar un rico enrollado de manzana. Para hacerlo he utilizado 6 manzanas de la variedad Honeycrisp. Me gusta porque tienen un buen balance entre dulce y ácido y además son bastante jugosas. Pero también se pueden utilizar variedades como la manzana verde u otra variedad que sea jugosa. Para el bizcocho vamos a necesitar 3 huevos enteros, media taza de azúcar blanca, media taza de harina, una cucharadita de polvo de hornear y una cucharada de jugo de limón. Para el relleno vamos a usar 6 manzanas, una taza de azúcar, 3/4 taza de uvas pasas, 2 cucharadas de mantequilla y el jugo de medio limón. Previamente voy preparando los ingredientes secos, comenzando con la harina, la cual voy a colar primeramente y luego la vamos a medir. Este proceso es importante ya que al colarla la harina se esponja, toma aire y eso ayuda a que el bizcocho quede más esponjoso. Esto lo podemos comprobar si medimos una taza de harina o media taza o X cantidad de harina, la colamos y luego la volvemos a medir. Las medidas son diferentes. Nos va a rendir más porque la harina toma aire, se pone más esponjosa. Cuando medimos la harina, no la compactamos, solo pasamos un cuchillo o una espátula, algo que tenga un filo liso para retirar el exceso del borde. Eso es importante para tener la cantidad exacta que vamos a necesitar. Luego mido el azúcar, media taza, la que voy a utilizar para el bizcocho. Esta, al medirla, tampoco compactamos, solamente la rasamos encima con algo de filo liso. Y además también vamos a medir la taza de azúcar que vamos a utilizar para el relleno y lo reservamos aparte. Pueden utilizar otro tipo de azúcar si es de su preferencia. Para el bizcocho les recomiendo el azúcar blanca que da mejores resultados para este tipo de masa. También he medido el polvo de hornear y lo reservo junto a los ingredientes secos. Aparte, en una vasija grande pongo abundante agua con el jugo de un limón. Esto es necesario para evitar que las manzanas se oxiden, que se pongan chocolates. Ahora vamos a la preparación de las manzanas. Primeramente voy a extraerles el corazón, donde están las semillas, y para eso me ayudo con un cuchillo que tenga punta. Y voy haciendo un círculo alrededor del corazón donde tiene el tronquito pegado. Y luego voy a la otra parte de la manzana y voy a repetir el mismo proceso hasta sacarle la parte central en ambas partes y luego procuro retirar un poco las semillas. Para pelar las manzanas me auxilio con un pelador de papa para procurar quitarle la menor cantidad posible de pulpa y optimizar el rendimiento de las manzanas. Al terminar de pelarlas, vuelvo con el cuchillo de punta para procurar retirar la mayor cantidad de las semillas que le puedan haber quedado en el centro. Como siguiente paso voy a cortar la manzana a la mitad y luego cortarla en rebanadas finas. Las rebanadas deben quedar con un grueso uniforme para que el proceso de cocción también sea uniforme. Luego de tener la manzana rebanada, la vamos a colocar en el agua con el jugo de limón. Mientras vamos a repetir esto con todas las manzanas que tenemos. Cuando terminamos de pelar todas las manzanas, vamos a revolverlas en esa agua de limón que tenemos allí. Y pueden observar cómo se han mantenido bastante blancas, ya que el limón ha prevenido la oxidación. Ahora vamos a botarle todo este líquido y a dejarlas preparadas para la siguiente etapa. Le voy a agregar el jugo de medio limón.
Además, le incorporo el azúcar y la canela. Y luego revuelvo esta mezcla para incorporar todos los ingredientes y que se distribuyan equitativamente. Cuando ya está listo, que veo que todo está bien distribuido, todos los ingredientes, entonces voy a colocar esta mezcla de las manzanas en una olla donde quepan esta cantidad, y es en este momento que le agrego las 2 cucharadas de mantequilla. A esta mezcla no le vamos a poner agua, sino que el azúcar que le hemos colocado, más el jugo de limón y el resto que quede de la humedad del agua donde estaban sumergidas, van a crear un almíbar cuando comenzamos a cocinarla. Cuando ya la pongo al fuego, le agrego los 3/4 tazas de uvas pasas. Pueden ser negras o rubias. En este caso yo le puse de las uvas rubias, que eran las que tenía en ese momento disponibles. Vamos a colocar esta cacerola con las manzanas a fuego medio al principio, y tenemos que vigilar y revolver de vez en cuando para evitar que se vaya a quemar. La colocamos tapada para que el vapor que va generando se quede dentro de la olla y ayude a formar ese almíbar que necesitamos para que se cocinen las manzanas. Vamos a revolver con frecuencia y a estar pendiente cuando comience a hervir. Cuando ya inicie el hervor, vamos a bajar la temperatura y la dejamos tapada hasta que genere más líquido. Pasados unos minutos podemos observar cómo ya tiene bastante líquido en el fondo, y es cuando vamos a subir un poquito la temperatura, dejarla a fuego medio bajo para que siga cocinándose. Y ahora lo vamos a dejar destapado para que vaya consumiendo ese líquido y a la vez cocinando las manzanas. Pero tenemos que estar vigilantes y atentos para que no se nos vaya a quemar el sirope. Hay que estar revolviendo con cierta frecuencia. El tiempo de cocción puede ser variable de acuerdo a la humedad, al tipo de azúcar que utilices o a diferentes elementos. Pero en mi caso, tardé aproximadamente 45 minutos en lograr esta textura que te muestro aquí, que ya está el sirope hecho, ya se redujo bastante el líquido y ya está lista la preparación de las manzanas para colocarla en la bandeja para hornear. Vamos a utilizar una bandeja de hornear de 40 centímetros de largo por 30 de ancho, a la cual le vamos a colocar papel de hornear en el fondo. Y sobre este papel vamos a colocar la compota de las manzanas que acabamos de hacer. Y la vamos a distribuir cuidadosamente sobre toda la superficie de la bandeja, que quede equitativamente distribuida. Luego la dejamos refrescar mientras preparamos la mezcla del bizcocho. Vamos a separar las claras de las yemas. En el bowl de la batidora colocamos las claras y en otra vasija más pequeña vamos a ir colocando las yemas. Con un batidor de alambre vamos a batir las yemas, a las cuales le agregamos una cucharada aproximadamente de jugo de limón. Las batimos hasta que palidezcan de color y queden cremosas. Además tengo preparadas media cucharadita de polvo de hornear, media taza de azúcar y media taza de harina. Llevamos las claras al batidor y las vamos a poner a alta velocidad a batirse por unos minutos hasta que eleven su volumen. Y si no tienes batidora, no importa, esto no es una limitante, ya que lo puedes hacer con el batidor de alambre, aunque te demore un poquito más, pero es posible hacerlo. Las claras deben quedar esponjosas, pero no secas, para evitar que el bizcocho quede demasiado seco. El azúcar la vamos a ir agregando por cucharadas mientras batimos. Si lo estás haciendo con un batidor de alambre, también
Tienes que batir hasta que las claras estén aún húmedas. O sea que si mueves la vasija donde las estás batiendo, las claras todavía pueden moverse sin resbalar, o sea que no tengan clara suelta o clara sin batir en el fondo. El azúcar la vas añadiendo poco a poco por cucharadas. Esto se hace para evitar que el aire que han tomado las claras se pierda. Debemos conservar ese volumen que es importante para que el bizcocho salga esponjoso. Terminado este proceso, entonces pasamos a hacer el resto de la mezcla. En la mesa tengo las yemas batidas, la harina que medimos previamente y el polvo de hornear también ya medido. Retiro el batidor de las claras recién batidas y procedo a preparar la mezcla. Antes de incorporar las yemas que tengo reservadas, voy a batirlas nuevamente para suavizarlas un poco, ya que ellas están espesas, y con el mismo batidor de alambre voy a ir vaciándolas sobre las claras batidas. Me voy a auxiliar con una espátula miserable para retirar todo el contenido de las yemas que se haya pegado a la vasija y no desperdiciar ni un poquito de este contenido. Las yemas las vamos integrando con movimientos envolventes. Esto lo tenemos que hacer con suavidad para evitar que el aire que está en las claras se salga, para mantener la mezcla esponjosa. Esto es importante para el resultado final del bizcocho que estamos haciendo. El polvo de hornear lo vamos a integrar con la harina y vamos a mezclarlo todo muy bien. Esto nos ayuda que al integrar la harina con el resto de la mezcla, todos los ingredientes se distribuyan de manera uniforme. Ahora vamos a ir incorporando la harina al resto de la mezcla que tenemos preparada y lo vamos a hacer cucharada por cucharada. Esto es también un paso importante en este tipo de mezcla para mantener la esponjosidad, para evitar que el aire que tenemos atrapado en las claras se salga. El polvo de hornear que le colocamos nos ayuda a mantener esa esponjosidad mientras lo horneamos, aunque también está la alternativa de hacerlo sin el polvo de hornear, e igualmente si tenemos cuidado en el proceso de elaboración de la masa, nos va a resultar un bizcocho esponjoso aunque no le hayamos colocado el polvo de hornear. Mientras preparamos la mezcla para el bizcocho, las manzanas las estamos refrescando, ya que deben tener una temperatura tibia o fría antes de colocarle esta masa encima. Es más, la compota se puede hacer previamente, digamos que en la mañana la preparamos, la colocamos sobre la bandeja y luego en otro momento podemos hacer la preparación de la masa del bizcocho para completar el dulce. Como siguiente paso vamos a vaciar la mezcla del bizcocho sobre la bandeja que tenemos con la compota ya fresca. Y luego vamos a distribuir con una espátula toda la mezcla del bizcocho sobre la superficie de las manzanas, retocando en las esquinas y que toda la mezcla quede bien distribuida. Previamente hemos encendido el horno a una temperatura de 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados y vamos a colocar la bandeja dentro del horno. Vamos a hornear por 35 minutos o hasta que esté ligeramente dorada la superficie. Retiro la bandeja del horno y la llevo a la superficie de la mesa. Y allí tengo preparada una gasa, un paño de algodón, puede ser una toalla delgada también. Y con ella voy a cubrir toda la bandeja. Y auxiliándome de unos guantes de cocina, ya que la bandeja está caliente, recién salida del horno, voy a tomar la bandeja por sus extremos largos y voy a voltearla
sobre la gasa y la superficie de la mesa. Esto lo hago con un movimiento rápido para evitar que se vaya a romper el dulce. Y ahora el siguiente paso es ir retirando con mucho cuidado el papel. Como está caliente, comenzamos por los extremos, poco a poco ir levantando el papel, separándolo de la mezcla para ir retirándolo de la superficie del dulce. Otra alternativa para voltear el dulce, si te da miedo que hacerlo así rápido sin nada abajo, es que coloques una tabla, tal vez puede ser una tabla de picar que tenga ese tamaño, u otra bandeja que sea del tamaño del dulce, y de esta manera puedes voltearlo tal vez un poco más suave. Luego que retiramos el papel de la superficie, nos vamos a auxiliar con la gasa y vamos a ir enrollando el dulce. Enrollamos y retiramos para que la gasa no quede metida dentro del dulce, sino que vamos separándola y enrollando, separando y enrollando. Este proceso lo hacemos con mucho cuidado para no desarmarlo, ya que como está caliente está bastante frágil. En ocasiones este dulce se puede dejar así en el paño, lo puedes levantar y colocar en una bandeja y dejarlo así hasta que se enfríe. En mi caso, lo que hice fue colocarlo en la bandeja donde lo horneé. Pero si lo quieres para una presentación especial, te recomiendo que en este momento ya lo pongas en la fuente donde lo vas a dejar, o sea que no tengas que moverlo después. Luego de ponerlo aquí en la bandeja, le voy a acomodar las partes que se salieron en el momento de voltearlo. En caso de que quieras moverlo después, lo puedes dejar dentro de la gasa hasta que se enfríe. Y luego entonces lo puedes mover mientras está envuelto en la gasa. Y la retiras al colocarlo en la bandeja donde lo vas a presentar. En este caso, como es un domingo familiar en casa, tenía muchos clientes aquí esperando por este dulce para degustarlo así tibio con un rico helado de vainilla. Este es un postre que puedes disfrutar así solo como está, es riquísimo, o puedes acompañarlo con helado de vainilla. A mí me encanta de esta manera cuando aún el dulce está tibio. Y aquí estoy degustando una porción, no podía esperar porque luego iba a ser tarde. Primero tenía que probarlo antes de compartirlo. Un detalle antes de cerrar este video es que observes el grueso de la capa que tiene este bizcocho. En caso de que tú prefieras una capa más gruesa, te recomiendo que la receta del bizcocho la hagas doble. Tienes que doblar todas las cantidades de los ingredientes y la preparas de la misma manera. Con esto lograrás una capa más gruesa en el bizcocho. Nos vemos pronto en Saberes en las Manos, cocinando con amor. Chao, chao.